¿Qué tal, chicos, con todos ustedes? Muy buenas noches. Como mencionó Gustavo, mi nombre es Joan Ticona Vélez. Gracias a la invitación a Leader World por compartir en 45 minutos, realmente un breve tiempo, estos conocimientos tan importantes en estos tiempos, más que todo, independientemente si tú trabajas en una empresa o no, es sumamente importante tener estos conocimientos. Y en este momento vamos a partir dos puntos, que es los primeros auxilios y lo que es el MATPEL, pero viéndolo de manera conjunta. Tenemos claro que estos temas se tocan en el ámbito laboral, más no en el ámbito cotidiano. Una persona que todavía no conoce su trabajo o no trabaja, casi no ve esto. Si hablamos de primeros auxilios, pues estamos hablando de largos básicos que nos enseñaron en el colegio, en alguna empresa o en la misma familia, ¿no? Pero si hablamos de MATPEL, no, a pesar de que estamos rodeados realmente de estos materiales. Bien, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, en estos 45 minutos, es refrescar un poco de conceptos, ver realmente el punto crítico de la relación entre los primeros auxilios y lo que es el MATPEL. ¿Qué significa MATPEL? Pues materiales peligrosos. Bien, pero antes de continuar, si me pueden ayudar con las preguntas, voy a iniciar una pregunta. No tiene respuesta cerrada, por si acaso. La respuesta es muy abierta y después está debate. ¿Puedo yo brindar primeros auxilios en un incidente con presencia de materiales peligrosos? ¿Puedo yo hacerlo? La pregunta es, o mejor dicho, la respuesta, ¿cuál sería? Muchos dirán que sí. Sí puedo hacerlo porque yo he sido entrenado en primeros auxilios. Tengo un curso, una capacitación en PHTLS, he llevado un curso de ITLS y varios cursos sobre atención prehospitalaria. Sí, podríamos decir que parcialmente estás capacitado para atender este incidente con una víctima presente. Otros dirán, sí, yo soy técnico MATPEL nivel 1, 2, 3 y 4, puedo hacerlo. Sí, podríamos decir que también tienes cierta capacitación, pero los dos se complementan y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo? Obtener una mejor percepción y reconocimiento de los diferentes peligros presentes en un incidente donde se vea comprometida la vida. Bien, se requiera proporcionar primeros auxilios a una víctima o varias víctimas y en donde exista la presencia de algún material peligroso involucrado. Bien, eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Hoy día no vamos a hablar de técnicas, no vamos a hablar de maniobras, porque lastimosamente el tiempo es corto, los medios son limitantes y hablar de primeros auxilios con materiales peligrosos es meramente práctico, ¿ok? A ver, entonces, vamos a ver algunas preguntas por acá. A ver, Gustavo, ¿por ahí hay alguna pregunta por ahí? ¿No? Entonces, a ver, continuamos. You are now unmuted. Definiciones. Como mencioné al principio, vamos a tener claro algunos puntos. Mejor vamos a refrescar. Me dicen que algunas pantallas no se ven. A ver. Vamos a ver con las definiciones. You are now unmuted. Primero. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta por ahí antes de continuar? Ya, listo. Cualquier consulta, por favor, aquí por el chat, por favor, te voy a agradecer bastante, Gustavo. Entonces, vamos a ver con respecto a los conceptos. Son conceptos básicos. Primero, material peligroso. Es todo material sólido, líquido o gaseoso, dañino, mortal, que durante su fabricación, almacenamiento, transporte o uso pueda causar lesiones y daños a personas, instalaciones y medio ambiente. Bien, estamos rodeados de materiales peligrosos. Algunos no les dan el valor o lo subestiman tremendamente. Sabemos que los grandes accidentes, las grandes catástrofes suelen darse en el sector industrial. He de suponer que muchas personas que están ahorita en el webinar pertenecen a ese ámbito, el ámbito industrial, el ámbito minero, sector salud, fabricación agroindustrial, etc. Pero el hecho de que tú trabajes en una oficina o trabajes desde tu casa o que estés simplemente
si simplemente vivas en tu casa, si es una ama de casa, una persona que para en su casa, no te exime de que te expongas estos materiales. Sin ir muy lejos, aquí en mi escritorio, pues tengo un desodorante de ambiente. Tengo, por ejemplo, el alcohol en gel. Muchos dirán, pues son materiales cotidianos. Sí, son materiales cotidianos, pero son materiales que tienen una mínima de concentración tóxica. ¿Bien? O sea, son tóxicos, estamos rodeados de tóxicos. Me refiero a este tipo de tóxicos, no los tóxicos que puedas tener al costado. ¿Bien? Entonces, hay que tener en claro que hay que conocer estos elementos. Hay que tener muy bien claro también de conocer la información que viene ahí, pero eso lo vamos a ver después. Bien, eso es con respecto a los materiales peligrosos. Ahora, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son las técnicas y procedimientos de carácter inmediato. ¿Qué quiere decir inmediato? Que tú no puedes esperar. No puedes esperar. No puede una persona a la cual sufre un accidente, automáticamente, inmediatamente necesita atención. Cada 10 minutos que pase sin atención a esta víctima son un 10% que la probabilidad de salvación baje. Se dice que es inmediato. Se dice que es limitado. ¿Por qué? Porque la mayoría no son paramédicos, no es personal de salud, no es un profesional de salud preparado incluso para la atención hospitalaria. Ojo, si dentro de aquí de los, ¿cómo se llama?, de los que están conectados, es un personal de salud, profesional de salud, también no es lo mismo trabajar del hospital, de la puerta del hospital para adentro que de la puerta del hospital para afuera. O sea, para eso también hay que estar preparado. Bien, entonces, se dice que también es temporal porque tu tarea termina una vez que llegue el personal especializado. Una vez que termina, una vez que llegue el personal especializado, entran a tallar estas personas, ¿bien? Pero incluso, personal, como había mencionado al principio, personal que está entrenado, tenga un cierto nivel, un top en primeros auxilios o en atención hospitalaria, no indica que esté preparado para una atención con MATPED. Eso hay que tener en claro. ¿Por qué? A ver. Ahí está. Otros conceptos que hay que tener en claro es la diferencia entre una emergencia y una urgencia. Muchas personas, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana personal o personas como se llama a pie, por decirlo así, no tienen claro esto. Y eso se ve en los hospitales incluso. Van simplemente porque se les rompió la uña o porque se les dobló el dedo o se les usó la rodilla, van a emergencias. Y eso no es una emergencia. Podríamos catalogar que es una urgencia. ¿Y qué es una urgencia? Una urgencia es una situación de la salud que se presenta repentinamente sin riesgo a la vida, o sea, que podemos decir que al momento de tú quizás fracturarte un hueso del dedo, por decirlo así, no te vas a morir. Puede tener un tiempo en el cual puedas recibir atención. Bien, estamos hablando entre unas 2 o 3 horas. Eso es una urgencia. ¿Pero qué es una emergencia? Es cuando hablamos de una emergencia, nos referimos a una situación de salud que se presenta repentinamente. Requiere inmediatamente tratamiento o atención. Bien, y hay una alta probabilidad de que la persona pierda la vida. Entonces, bajo este concepto, decimos que un incidente MATPED que tenga presencia de víctimas, automáticamente es una emergencia. ¿Requiere atención inmediata? Por supuesto que la requiere. ¿Requiere atención especializada? Por supuesto que la necesita. Bien, debemos tener claro esto, que un incidente MATPED con personas involucradas automáticamente es una emergencia, porque la persona puede perder la vida, porque el medio ambiente puede verse afectado, porque la fauna también puede verse afectado. Incidentes como estos ocurren en todos lados, algunos son aislados o algunas veces no se informan. Intereses por medio no lo sabemos, pero debemos estar preparados. Entonces, bajo esta premisa, hay que tener también en cuenta lo siguiente. Muchos de nosotros, al principio de nuestras capacitaciones, o cuando ya estamos en el trabajo y dentro del estándar, según la ley 29783 y su reglamento, indican que todo personal de trabajador, debe estar debidamente entrenado. ¿En qué? En lo que es prevención de incendios, en lo que es evaluación de riesgos, en lo que es primeros auxilios. Y una de las primeras herramientas que nos brindan a nosotros es el método PAS. Esta mnemotecnia es universal, ayuda a varios realmente. ¿Qué significa PAS? Para aquellos que no conocen, pues protege, avisa y socorre. Bien,
proteger, pues hay que asegurar la zona, debemos protegernos, proteger a los testigos, proteger a la víctima, protegernos a nosotros mismos. Luego de ello viene el avisar, el informar a los números, en este caso de emergencia, pudiendo ser los bomberos, que es el 116, la policía, SAMU o quien corresponda. Porque hay que tener también bastante criterio aquí en el momento de nosotros informar una emergencia. Y luego viene lo que es socorrer. Pero en incidentes MAPPEL, el método PAS no siempre se aplica en su totalidad, o mejor dicho, no siempre se aplica en esos pasos tan ordenados. Suele ser un desorden, realmente. Entonces, si una persona que ha sido entrenada en primeros auxilios ve un incidente MAPPEL y trata de aplicar el método PAS, es muy probable que eso no le convenga y puede hacer que en vez de ser parte de la solución, se convierta en parte del problema. Bien. Acá viene el punto de giro, el por qué, ¿no? Si yo sé de primeros auxilios, ¿por qué no puedo ayudar? Muchas personas caen en lo que es la visión de túnel, lo que nos enseñaron pues en los bomberos. Cuando uno ingresa en un túnel, ve al fondo una luz, que es la salida, o sea, solo ves la salida, pero no ves lo que te rodea. En este caso, esa luz viene a ser la víctima, solo te enfocas en la víctima y nada más. Ahí el primer error en el caso de la atención prehospitalaria con MAPPEL. ¿Ver? Como dice acá, todo gira en la problemática del no conocer cuáles son los límites de nuestra intervención. Sea este como proveedor de atención prehospitalaria, primeros auxilios, y técnico MAPPEL, se debe tener mucho criterio durante la emergencia y una buena base teórico-práctica. Entonces, en base a este concepto, quiero mostrarles un video. Bien, como dice acá, esto puede ocurrir cuando se omite este detalle en particular. Vamos a ver un video en este momento. Eminem 12, 22. 22, go ahead. 22, go ahead. 1050. Looks like we have fire. I guess the smoke. There's one victim down on the road. One in the car. Have we needing some assistance? ETA, fire and ambulance. Thank you, Alma Fire Department advises ETA 5 minutes, ambulance 5 to 7 minutes. 2210-4, advise ambulance and EMS to expedite. I'll be out of the car checking victims. Yeah, 1261. I'm at South 51, just north of Vernon. Buddy, hey, buddy. 25 with 22 at Dixon Gray Road. What do you got? Assist with 1055. All fire out. Information.
check on. Hasten in the car and still conscious and breathing. Okay, let's get this guy out of here. Ready? Right over. One, car, straight left. Get to my thing. You gotta stay patient in the car. You gotta never patient in the car. You stay here with them. Get this other one out. Come with me. You stay here. Help us take an ambulance on the route. Buddy, can you hear me? We need another ambulance. We got them in route. Left unit. Yeah, we got them in route. Be advised, I'm on the other side. I need you to get a blood pressure on this one. Some kind of hazardous material spill. I can't get through yet. What are you guys dealing with? You guys working button DC on him. Ambulance 61 information. If you could. Bien, como pudimos apreciar en el video, el policía tuvo toda la intención de ayudar. Y esto se ve en muchos lugares, sin ir muy lejos en nuestro propio país. Cuando tienes toda la voluntad, pero si esta voluntad no viene acompañado de entrenamiento y conocimiento, la verdad puede ser fatal. Y no solo para la víctima, sino para ti mismo. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, todo gira en la problemática de no conocer cuáles son los límites de nuestra intervención. Como mencionan en el video, por más intención que tuvo el policía de ayudar al conductor, no lo pudo salvar. Tuvo un grave daño, estuvo intoxicado, estuvo contaminado. Bien, entonces, no tuvo conocimientos, de repente sí tenía conocimientos sobre primeros auxilios, pero no tenía conocimientos de MAPPEL. Bien, cuando él llegó, tuvo toda la intención, no lo pudo ayudar. Al final llegaron los bomberos, ellos sí tenían conocimientos, pero no pudieron hacer por él mucho. El conductor falleció, la señora que estaba en el otro vehículo se salvó, y el policía sobrevivió, pero tuvo bastantes daños. No pudo reincorporarse a su vida cotidiana, no pudo reincorporarse a su trabajo realmente. Entonces, simplemente por esto, por no tener en cuenta la diferencia de ambos conceptos. Las capacitaciones sobre primeros auxilios llevados con materiales peligrosos son muy raras en nuestro país. Casi no hay. Se conoce más el MAPPEL por un lado y los primeros auxilios por el otro. Pero tienen mucha relación y eso lo vamos a ver ahora. Los niveles de respuesta a intervención. Hablar de materiales peligrosos es automáticamente hablar de MAPPEL. MAPPEL y sus niveles. Nivel 1, 2, 3 y 4. Bien. Conocemos, dentro incluso de los bomberos, el nivel 1, que es la formación más no intervención. El nivel 1 MAPPEL es el personal que informa, que recabe información. Esta se transmite a una central, quienes van a despachar a las unidades especializadas. Bien, el nivel 1 MAPPEL no interviene directamente en el derrame, no genera ninguna contención, simplemente sella el lugar, establece la zona, el área caliente, o el área roja, por decirlo así, un área media y un área de trabajo, y nada más. Ellos simplemente informan y van de la mano, ¿con qué?
van de la mano con un elemento que se llama la guía GRE, Guía de Respuesta a Emergencias, que este año ya se actualizó, por cierto. Vamos a tocar más ese tema en el curso del 1 y 2 de septiembre, también están invitados. Pero bien, entonces, el nivel 1 no interviene directamente, por más que haya víctimas. Podrán conocer de MATPEL, pero no están en la capacidad de ingresar al área caliente donde se encuentran las víctimas. Tenemos el nivel 2 y 3. Ellos sí son la intervención directa. Ellos generan o realizan la contención del derrame o paran la fuga, si este caso fuese un gas, y aplican los primeros auxilios. Bien, debe quedar claro que esta persona con nivel 1, 2 y 3 debe estar capacitada en primeros auxilios. Bien, si no está capacitada, tampoco puede atender a una víctima. ¿Ok? Como en viceversa, ¿no? Puedes tener capacidad, puedes tener entrenamiento de primeros auxilios, atención prehospitalaria, pero si no tienes conocimientos de MATPEL, tampoco puedes intervenir. Los dos se complementan. ¿Por qué? Como les repito, el tratamiento o la atención a una víctima que ha sido expuesta a materiales peligrosos es completamente distinta a un accidentado o una víctima convencional. Esta persona es una persona contaminada, ¿bien? Y tiene la capacidad de contaminar a otros, aunque esto sea imperceptible. Entonces, cuando se atiende a una víctima de MATPEL, de primeros que ha tenido contacto o exposición a un material peligroso, su tratamiento no debe tener contacto directo. Más o menos parecido a lo que ustedes ven en los noticieros cuando de repente el MINSA se acerca a un hogar a ver una persona infectada con COVID. Así, como se visten, de todas maneras tienen que vestirse y de repente aún más, dependiendo de la gravedad de la situación, deben atender a una persona con materiales peligrosos. ¿Por qué? Porque es un foco. En este caso, un foco de contagio. En el caso del MATPEL, una persona contaminada que puede contaminar aún más. La pregunta es, entonces, perfecto, ¿cómo van a atender a esta víctima, no? Así, como vemos en la imagen. Se llega a ver, ya la hemos cambiado. Ahí figura el nivel 2 y 3 de intervención directa, con lo que es la contención y MATPEL, o MATPEL y APH. Cuando hablábamos del nivel 2 y 3 de la intervención directa, que ellos van directamente a la contención del MATPEL y APH, deben estar equipados con las imágenes, con los equipos que ustedes pueden ver en las imágenes. No es un contacto directo con la víctima. Podemos apreciar en la imagen que está mucho más arriba un nivel de protección tipo C, en la cual está con un traje Tyvek, por decirlo así, guantes, un full face, un EPP como el que tengo acá en este momento, bien, un EPP como este, que es para una protección respiratoria completa y también para toda vía de ingreso que puede ser la vía ocular también. Si se dan cuenta, entonces podemos decir que también hay otro tipo de protección mucho más completa. La imagen que ustedes ven más abajo, es un traje de protección tipo A para nivel 2 y 3. Bien, si se dan cuenta les están rociando agua. ¿Qué es? Eso se llama un KD. Ese elemento sirve para descontaminación de los técnicos MATPEL que han generado una intervención. Entonces, podemos decir, y repetimos, y lo reitero, que una víctima con MATPEL no se atiende de manera convencional. Incluso dentro de los técnicos MATPEL, en la desesperación, al llegar a atender a una víctima, al sacarla del lugar, se han quitado el equipo y han empezado a hacer RCP y a darle ventilación directa. Algo que está completamente contraindicado, porque se está contaminando. Automáticamente esta persona puede tomar el papel del policía, que hemos visto ese video, en el cual se ve muy perjudicado, y por gracia de Dios, pues no murió. Entonces, aquí radica la diferencia en una atención prehospitalaria, primeros auxilios, con materiales peligrosos. El debido entrenamiento y el debido equipamiento. Muchas de las cosas, repito, que vimos anteriormente, como lo que es el método PAS, ya no se aplican de manera convencional, se aplican de manera un tanto desordenada. El método PAS es protege, avisa y socorre. En este caso sería avisa, protege y luego socorre por el personal especializado. Entonces, una vez visto esto, pues tenemos que tener claro lo siguiente. Y esto siempre lo menciono en mis capacitaciones,
presenciales, de los cuales extraño también, es que hay que tener claro algo. Y esto sirve como punto de partida para todos los demás, capacitaciones que podamos tener o puedan tener conmigo. Que la clave radica en tener bien claro las siguientes pautas en un incidente MACPEL donde exista la presencia de víctimas. Primero, lo que es la percepción. ¿Bien? Percepción. Esto es antes de muchas personas, incluidos nosotros en la vida cotidiana, por más que estamos rodeados con materiales peligrosos, no los conocemos a la perfección. Claro, no estamos obligados a conocer la perfección, pero debemos conocerlo. Si yo les hago una pregunta, muchos les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes han leído la MCDS, la hoja de seguridad del detergente que utilizan para lavar su ropa? Muchos dirán, pues, ¿qué hoja? Si eso no viene con el detergente. Literalmente no viene una hoja, pero viene la información. Como si alguna vez de repente quizá ustedes se han puesto a leer todas las letritas chiquitas de este desodorante. Usualmente no lo hacemos. Y se dan cuenta, abajo hay pictogramas que te indican que es algo inflamable, que es un gas a bajo presión. Pero no lo leemos. Y ocurren incidentes por eso, por la desidia, por no percibir los elementos que nos rodean. Esto puede ser en tu casa como puede ser en una empresa. Entonces podemos decir que el plan de gestión, los protocolos a seguir o los procedimientos a seguir de emergencia realmente están mal. Entonces lo importante es acá conocer los peligros que nos rodean. ¿Bien? Los materiales peligrosos con que nosotros trabajamos. Lo que puede ser de repente un laboratorio, lo que haga, por ejemplo, el sector agroindustrial. Si trabajas en una minera aurífera, pues lo más probable es que trabajes con mercurio y trabajes con cianuro. Si trabajas en una minera de cobre, pues trabajas con NaSH. Entonces, y sin ir muy lejos, justo acá tengo un elemento que quería mostrarles, que en su gran mayoría, y debido a la coyuntura, muchas personas ya deben tenerlas en su casa, pero no sé realmente si la estarán utilizando adecuadamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto. Sí, un termómetro. Un termómetro. Y la mayoría sabe que este termómetro lo que contiene, que es mercurio. Sé que a muchas familias, incluso que yo conozco, se les ha roto un termómetro. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo han recogido con su mano o como han podido y lo han tirado al retrete, al baño, o por el desagüe, contaminando mucho más. Hay un protocolo para ello, pero no lo conocen. No lo conocemos, en su gran mayoría. Y no sabemos que podemos estar expuestos a consecuencias realmente muy críticas. Nuestra sangre puede verse afectada, nuestro sistema respiratorio puede verse afectado, y no lo hacemos. Gracias a Dios, pues los elementos que nos rodean en nuestro hogar son de una toxicidad muy baja. No quiere decir que no haga daño, hace daño, pero es muy baja. Entonces, los síntomas o las consecuencias se ven a mediano o largo plazo. ¿Bien? Pero una empresa, no. Las consecuencias son inmediatas, son a corto plazo. Entonces, es de vital importancia que su plan de respuesta a emergencia debe estar completamente actualizado. Tiene que estar acorde a su realidad, acorde a sus peligros, acorde a los elementos con los cuales trabajan. Bien, una vez hecho eso, sigue el siguiente paso, que es la evaluación, que es la evaluación de los riesgos. Tú no puedes evaluar riesgos si para empezar no tienes claro cuáles son tus peligros. Entonces, tú no puedes decir, voy a responder a esta emergencia, voy a aplicar primeros auxilios, si tú no tienes claro, pues los químicos que tienes alrededor. Tú no sabes si de repente este químico va a hacer coagulación sanguínea, si este químico va directamente al músculo cardíaco. Tú no sabes si de repente este químico o este gas va a generar edemas en la vía respiratoria, generar dermatitis, o de repente genera quemaduras de tercer grado. Si tú no conoces el peligro y las posibles consecuencias, ten por seguro que la evaluación que tú apliques no te va a ayudar. Por ende, la brigada que está a cargo de la respuesta de primeros auxilios, la verdad, no va a saber responder. Entonces, también se va a ver afectada. ¿Bien? Una vez que tú tengas claro cuáles son tus peligros, puedes dar la evaluación de los riesgos y por consiguiente vas a tomar acción.
es el procedimiento indicado en tu plan de respuesta a emergencia. ¿Cuáles son los EPPs indicados? Estoy trabajando con un gas, voy a necesitar una protección respiratoria. Estoy trabajando con un elemento queratolítico. Estoy de repente trabajando con algo cáustico. Entonces voy a utilizar guantes, voy a utilizar un traje completo. Mis trabajadores pueden verse comprometidos de esa manera. Entonces yo también debo tener en cuenta a dónde derivarlo. Porque ten por seguro que si tú en tu trabajo de repente trabajas con ácido cianhídrico, se ha habido contaminado y tú te lo llevas a un hospital, es probable que tampoco te reciban a la víctima. ¿Por qué? Porque esa persona va a contaminar a toda su área de emergencia. Entonces, dentro de tu plan de respuesta a emergencia, tienes que contemplar los posibles lugares a donde tú puedas evacuar a tu víctima. Claro que el ejemplo del ácido cianhídrico más se ve en minas, y en las minas tienen sus centros de atención. Pero en nuestro querido Perú no se sabe, pues, en qué lugar trabajan con qué químico hasta que ocurre el incidente, ¿no? Y lo triste es que no saben responder, lo que venimos diciendo. Y se ven desgracias, como por ejemplo lo que pasó el año pasado en Villa María del Triunfo, donde hubo, no creo, casi más de 20 fallecidos, pudiéndose controlar. Pero el desconocimiento, la falta de cultura de prevención, jugaron un papel importante para que esto sea una desgracia. Y lo triste de ello es que aún no hemos aprendido nada. La coyuntura que estamos pasando en estos momentos tiene mucha relación con esto. ¿Por qué? Porque los aspectos biológicos, como puede ser un virus, también entran a tallar en materiales peligrosos. Eso lo vamos a ver, como les mencioné, en el curso que vamos a hacer la próxima semana. Ahí también se toma en cuenta, porque creen que los trabajadores, los profesionales de la salud van debidamente equipados a los hogares de las personas que presuntamente están infectadas. Entonces, no es simplemente seguir el procedimiento, no es simplemente cumplir con la norma porque la ley así lo exige al sector laboral, no es simplemente el cumplir por el cumplir, porque hay que tener en claro que algo que cuando se hace por obligación no son los resultados tan iguales que como lo haces por convicción. Y cuando hablamos de primeros auxilios, estamos hablando de una vida que podría ser tú, podría ser yo, podría ser tu familia, una persona muy cercana. Estamos trabajando con una vida, ¿bien? Y es lo que tenemos que tener en claro. Nuestra labor no precisamente radica en cumplir nuestras tareas del trabajo, sino que cuando se presente una contingencia, saber responder, poder ayudar a otra persona, y que en su debido momento, Dios no quiera, de repente nosotros seamos las víctimas. Entonces, la coordinación, la capacitación, el entrenamiento viene a ser una obligación, más que legal, una obligación moral. Bien, prácticamente ya nos faltan 5 minutos para terminar este conversatorio. Como les mencioné, esperamos más adelante, de repente, Dios mediante y mejore todo, tener una capacitación enteramente a lo que es primeros auxilios en materiales peligrosos. Como les mencioné al principio, estas capacitaciones son meramente prácticas. Por la coyuntura no se pueden hacer, pero igual les exhorto para que busquen información. Hay información, en su mayoría información internacional, muy poca nacional, donde hablan de estos temas.